Vamos a volver al exterior para hablar de lo que se vivió el día de ayer en Ecuador, con elecciones presidenciales extraordinarias. El empresario Daniel Noboa fue electo presidente de Ecuador tras ganar con el 52,01% de los votos a su contrincante, la correísta Luisa González. Vamos a hablar acerca de este tema, estamos en contacto, ya lo vemos en la pantalla, al analista político y cronista del diario Expreso de Guayaquil, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por la conexión con CNN Chile hasta ahora. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti nuevamente. ¿Qué debemos esperar del gobierno de Noboa tras estas elecciones extraordinarias del día de ayer? Bueno, es un gobierno corto de un año y medio de duración porque el presidente electo lo ha sido para completar el periodo Claro. eh, que pertenecía a Guillermo Lasso. No es mucho lo que se podrá hacer en esa época, en ese tiempo. El presidente Noboa tendrá que tropezará con varios problemas, sobre todo económicos. El déficit fiscal que heredará del presidente Guillermo Lasso asciende a 5.000 millones de dólares. Eh, no tiene más de 300 millones de dólares en caja. Va a enfrentar un fenómeno del niño que puede ser devastador y muy costoso. Mm. Y está en medio de una guerra contra el narcotráfico internacional, cuyos principales carteles están eh, disputando el control de las rutas de Claro. la cocaína en el Ecuador. Así es que esos son los principales problemas con los que se enfrentará. Eh, Todos esperan que el presidente Noboa haga una gestión que le permita ser reelecto, porque uno de los problemas que está atravesando el Ecuador en este momento es la inestabilidad. Un cambio de gobierno cada año y medio no abona a favor de la Exactamente. solución de estos problemas. Roberto, y de hecho el presidente electo Daniel Noboa ha dicho buscaré la reelección en el año 2025. Por lo tanto, como tú señalabas, es muy probable que ponga el foco en las urgencias. Ahora la pregunta es, ¿cómo lograrlo en 17 meses, un año y medio de gobierno? Y me imagino yo que las urgencias tienen que ver con seguridad, con violencia, una crisis que ha sido desatada en diferentes territorios del país y que hemos estado reportando desde CNN Chile, pero sí también hay otras urgencias en Ecuador. Roberto. Bueno, la principal urgencia del Ecuador este rato es el problema de seguridad. Tenemos un índice de delitos probablemente el más alto de la región, es más alto que el de Colombia. Claro. Y tenemos un problema con las cárceles. El Estado no controla las cárceles y desde las cárceles operan las mafias que ordenan la violencia y que ordenan los sicariatos y que ordenan esta guerra de carteles que ocurre en las calles del Ecuador. Entonces, quizás el primer punto, la primera urgencia que se debe solucionar es retomar el control de las cárceles. Esto se dice fácilmente, pero estamos ante un problema realmente masivo. Solo piensa que hace poco más de un mes, cuando fue asesinado, poco más de 2 meses, cuando fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, el gobierno de Guillermo Lasso ordenó el traslado de alias Fito, el jefe de la banda Los Lobos, uno de las sucursales del cartel de Nueva Generación de México en el Ecuador. Y se movilizaron 2.000 policías y militares e ingresaron a un espacio de la penitenciaría del litoral donde no habían ingresado nunca. El gobierno tuvo que admitir en ese momento que era la primera vez que la fuerza pública ingresaba a este lugar desde el cual operaba alias Fito. Y lo sacaron de ahí, lo que encontraron es un apartamento con jacuzzi, Sí. con galleras, con gallos de pelea, eh, mil comodidades. Lo sacaron, lo llevaron a una cárcel de alta seguridad y un juez ha ordenado que sea reintegrado a la cárcel en la que se encontraba. Entonces, cuando decimos retomar el control de las cárceles, es un tema que tiene
que ver también con la justicia, porque nuestra justicia está quizás en el peor de sus momentos, está tomada Roberto. por elementos que ha sido corrompida, o está siendo intimidada. Es algo que ni siquiera se ha estudiado lo suficiente. Si los jueces que ordenan, que toman Sí. este tipo de decisiones como la que acabo de comentar y que ordenan la excarcelación de sicarios Roberto. que han cometido asesinatos y han sido tomados prisioneros en flagrancia. Esos jueces ignoramos si son corrompidos o han sido intimidados. Roberto, ¿y cómo se cruza este tema, esta realidad que tú nos expones con la discusión política? Porque claramente el correísmo, por ejemplo, va a hacer lo suyo como oposición. Ahora bien, ¿cuál es el análisis que tú haces? ¿Cómo podría ser la mejor estrategia del gobierno para poder instalar sus puntos? El correísmo tiene el mayor bloque, digamos, la primera minoría, porque tampoco es que tiene la mayoría de la Sí. asamblea, pero el correísmo es el grupo político al que le va a ser más fácil armar una mayoría. El partido de gobierno, que no es más que una empresa electoral para llevar a Daniel Noboa a la presidencia, no es un partido histórico, no es un partido con estructura en todo el país, Por eso te el único digo, ¿cuál partido va a con ser la estructura estrategia en para que todo el puedan país. instalar sus puntos y tomen fuerza en la discusión política? Ese es el gran misterio. Ayer en su discurso de aceptación de la derrota, Luisa González ofreció el apoyo de su bloque, ha dicho cuenten con nosotros. Pero lo que hemos visto, de lo que hemos visto las actuaciones de la mayoría correísta en la Asamblea, porque mayoría correísta en la Asamblea ha habido desde que llegó Correa al gobierno. Lo que hemos visto es que el correísmo tiene como máxima prioridad eh, garantizar la impunidad de sus prófugos y presos. El mayor interés del correísmo es traer de vuelta a Rafael Correa al Ecuador y para eso necesita una decisión judicial que lo libre de responsabilidades penales. El expresidente Correa ha sido condenado a 8 años de prisión por corrupción en un caso de sobornos. Entonces, la prioridad el máximo interés del partido correísta es tomar los organismos de control, deponer a la fiscal, tomar la Corte Nacional, como ya hicieron cuando eran gobierno, para garantizar ese regreso de Rafael Correa. Con esas prioridades es muy difícil de negociar. Entonces, a no ser que Daniel Noboa pacte ese retorno de Correa o pacte ciertas garantías de impunidad para los correístas prófugos de la justicia y presos, le va a ser muy difícil tener un control político y una gobernabilidad desde la Asamblea. ¿Y tú crees, Roberto, que ya pensando en la recta final de la campaña, es decir, desde el día sábado hacia atrás, Luisa González como candidata representante del correísmo logró instalar sus propios puntos en la discusión política, logró tener, y lo digo en términos coloquiales, una identidad propia porque obviamente muchos la relacionaron a los planteamientos del expresidente? ¿Tú crees que ella después de estas elecciones se convierte en una figura política que pueda tener una continuidad en el tiempo o que tal vez en el futuro pueda nuevamente volver a ser candidata? Mira, Luisa González fue designada a dedo por el Por eso te lo expresidente pregunto, Rafael claro. Correa, que es como se toman las decisiones en ese partido. ¿Me escuchas, Roberto? Estamos con un problema en Hola, la conexión. Roberto, yo te escucho. ¿Tú me escuchas bien? ¿ahí estamos bien? Yo te ¿Sí? escucho ¿Me súper bien. escuchan? Sí. Sí, Interesante abordar sí. el tema de No, Luisa González porque muchos habló de que tal vez le faltaba una identidad propia más allá de los planteamientos que ella dio a conocer durante su campaña, y esto por la relación y el vínculo con el exmandatario. sí, sí. Luisa González no tiene un peso político por sí mismo, más allá de su relación con Rafael Correa. Luisa González es una persona que incluso como candidata, ella declaró repetidas veces, y era su intención, que Rafael Correa sea su asesor
más cercano, y en realidad la persona que tenía el proyecto económico, por ejemplo, la persona que hablaba de desdolarización y que hablaba de las líneas básicas de lo que habría sido el ejercicio económico de un gobierno correísta, no era ella, era su vicepresidente, Andrés Arauz. Es difícil que Luisa González se convierta en una figura con liderazgo propio. No creo que eso ocurra. Ayer hizo un discurso conciliador, que Sí, fue la primera vez que la vimos como tomar una decisión por sí misma, ¿no es cierto? Y actuar de una manera diferente a las líneas impartidas desde Bélgica, que no son para nada conciliadoras, sino todo lo contrario. No, contestando a tu pregunta, no creo que ella se convierta entiendo el en punto. una líder con peso propio, con independencia de Rafael Correa. Entiendo el punto. Estábamos conversando al inicio de la entrevista, Roberto, sobre las urgencias o dónde va a poner el foco Daniel Noboa en estos 17 meses de gobierno, obviamente con el objetivo de ir a la reelección en 2025. Tú hablabas de la crisis de seguridad, la crisis que se vive en las cárceles, pero ahora te quiero preguntar a nivel ciudadano, obviamente considerando la crisis de seguridad, la crisis de violencia y todo aquello, pero ¿cuáles son las otras urgencias de la ciudadanía? Y te lo pregunto porque también parte de las propuestas de Daniel Noboa ha sido levantar ciertas consultas populares en temas de interés. Por lo tanto, ese es el punto que quisiera que conversáramos ahora. ¿Cuáles son las otras urgencias que la ciudadanía clama a este nuevo gobierno que, como sabemos, va a tener una duración mucho más corta respecto a otros mandatos? Bueno, más que consultas populares, lo que ha propuesto Daniel Noboa es legislar a través de proyectos económicos urgentes. En la ley ecuatoriana, el Ejecutivo puede enviar un proyecto económico calificado de urgente que debe ser evacuado por la Asamblea en un máximo de 30 días. Él ha dicho, voy a enviar un proyecto económico urgente cada 30 días. Eh, si lo logra, podría atacar algunos de los puntos importantes de la agenda nacional, como por ejemplo una reforma laboral, como por ejemplo leyes para atacar la corrupción, pero especialmente una reforma laboral, y supongo que también pretenderá una reforma fiscal. La dificultad va a estar siempre en contar con el apoyo del el bloque correísta. Es muy difícil que Noboa logre conformar una mayoría en la Asamblea sin el apoyo de ese bloque. Bueno, y Pero sabemos, claro. esa es la estrategia que él ha anunciado: leyes urgentes cada 30 días. Claro, vamos a quedar bien pendientes a cómo se va desarrollando el gobierno de Daniel Noboa. Asume el liderazgo de Ecuador a fines de noviembre, no tengo la fecha exacta en este minuto, pero por estos días es el presidente electo luego de las elecciones extraordinarias que se llevaron a cabo el día de ayer. Le quiero agradecer, Roberto Aguilar, por esta conversación, analista político, cronista también del diario Expreso de Guayaquil, todo el análisis que por supuesto vamos a seguir monitoreando desde Chile, porque claramente lo que se ha vivido en Ecuador ha sido noticia no solo en el territorio donde tú habitas, sino también en toda esta parte del continente. Así es que seguimos conectados, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas Que tardes. estés bien, Roberto. Gracias.